Alfredo Blanco desde Colombia. Hola Ricardo, buenas noches. Un abrazo a la distancia. Saludos a los televidentes de Al Fin y al Cabo. Ricardo, no quería dejar pasar este martes sin enviar, aunque sea un breve comentario sobre la situación en la Argentina, quizás con algún sesgo por mirarlo a la distancia. Pero quería hacer un breve comentario porque seguramente recordarás y recuerdan los televidentes que el martes pasado presentamos una serie de datos que mostraban que el gobierno estaba en un momento, probablemente en el mejor momento desde que inició su gestión. Mostrábamos, por ejemplo, los datos del índice de confianza en el gobierno y decíamos que eso estaba seguramente vinculado a los éxitos con la lucha contra la inflación. Sin embargo, bueno, a la semana siguiente, como es la Argentina, un hecho político como fue el comportamiento de 8 diputados de La Libertad Avanza, le trajeron nuevos dolores de cabeza al gobierno, que seguramente intentará, mediante algún anuncio, superar esta situación tan delicada que fue que no se pudiese sancionar la ley de ficha limpia como consecuencia, entre otros, del comportamiento de esos 8 legisladores de La Libertad Avanza. Pero de todos modos es indudable de que el gobierno viene teniendo en materia inflacionaria unos resultados que son exitosos, básicamente por el ajuste fiscal, el severo ajuste fiscal que hemos comentado que tiene algunos efectos obviamente que no son los más deseables, pero sin lugar a dudas ese ha sido un elemento importante. Ahora el otro ha sido el control del tipo de cambio. En la medida en que está controlado el tipo de cambio, con prescindencia de lo que se diga, en realidad aparece como un cierto atraso cambiario que está fuertemente disimulado porque a nivel financiero hay una situación de mucha calma y de mucho control a través de la intervención del gobierno en los mercados financieros, en el contado con liquidación, en el dólar MEP, etc. Y eso entonces yo diría que no hay nada que haga pensar que en el corto plazo eso se tenga que modificar. Sin embargo, mirando la economía real, los números del nivel de actividad, bueno, allí aparece la preocupación de que la recuperación es muy lenta y que además es muy heterogénea. Para consolidar el resultado antiinflacionario, más allá de que en noviembre seguramente el número va a estar en torno al 3% y probablemente en diciembre también, pero para consolidar este éxito, digamos, en la lucha antiinflacionaria, en realidad, para lograr eso y lograr a su vez que la economía crezca de manera sostenible, en algún momento habrá que terminar con las restricciones a la compra de moneda extranjera, es decir, terminar con el cepo. Y ahí hay una discusión. Para terminar con el cepo obviamente hacen falta más reservas, ya sean del Fondo Monetario Internacional, ya sean de inversores privados, pero hace falta, digamos, reforzar la situación de reserva. Ahora, la pregunta es, llegada a esa situación, ¿habrá un salto en el tipo de cambio? Parece inevitable porque el dólar aparece ya atrasado y a su vez la devaluación de Brasil incluye un efecto sobre Argentina. Entonces, en la medida en que devalúa Brasil, en la medida en que todos esperan que cuando asuma Donald Trump va a haber un dólar fuerte, bueno, eso complica la situación y es probable que si se liberara el mercado cambiario haya un salto en el valor de la moneda. No en el corto plazo, insisto, pero eso parecería que se camina de manera inevitable. Ahora, ¿eso va a impactar sobre el objetivo de precios o no? Hay muchos que creen que si se logra, digamos, suprimir el cepo en condiciones, con reformas, etc., no va a tener efecto sobre el nivel de inflación. Entre ellos, hoy ha publicado su opinión Domingo Cavallo. Yo, respetando obviamente la opinión de un economista tan destacado, digo, yo tengo dudas. Si se modifica el tipo de cambio, yo creo va a haber presiones inflacionarias. Y eso, a su vez, me parece que explica la razón por la cual el gobierno no se muestra muy partidario, ni de devaluar, ni de liberar el mercado cambiario, al menos por ahora. El gobierno inclusive habla de modificar la pauta del crawling peg del 2% de devaluación mensual, pasarla al 1% y eventualmente al 0%, porque entonces de esa forma, dicen los funcionarios del gobierno, no habría inflación inducida por el dólar. El problema es que hacer eso y que eso signifique mayor atraso cambiario
y eso simultáneamente con un grado mayor de apertura de la economía parece que es una historia que ya conocemos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se debe compensar eso? Y allí aparecen las reformas que son necesarias, que todo el mundo acuerda, pero que cuando se va a la letra chica es un poco más complicado. Somos muy proclives a hacer anuncios de ese tipo. ¿Recuerda alguien lo del Pacto de Mayo, que se firmó en julio y que hablaba de reformas tributarias, de reforma fiscal, de reformas laborales? Bueno, se anunció, ocupó las portadas de todos los medios, pero no, hoy yo diría, no todo el mundo recuerda lo que decían esos 10 puntos de la agenda. Por eso creo que si el gobierno se entusiasma demasiado con esta calma cambiaria, corremos riesgo de que la historia termine como otras veces. Y esas otras veces terminó mal, porque el atraso cambiario significó en algún momento un salto brusco en el tipo de cambio que, en mi opinión, todas las devaluaciones tienen un efecto sobre el nivel de precios. Veremos cómo administra el gobierno esta situación, yo diría, de confianza que ha generado para ir realizando reformas necesarias que eviten que el final sea el de siempre. Te mando un abrazo, Ricardo, y el martes que viene seguramente nos vemos en el estudio. Perfecto, Alfredo, coincido totalmente y hay inclusive comentarios ya referentes a este tema que hablabas sobre el final del programa con respecto al atraso cambiario. Carlos Rodríguez, hombre del SEMA, ya de alguna manera ha hecho mención precisamente a la inseguridad que significa el atraso cambiario en este caso y la modificación del Crowley-Beck.